qué puedo decir. ¿Puedo contar una anécdota? Depende. He estado en su fábrica, es increíble, es increíble. O sea, es increíble lo que hay allí. El conocimiento, he conocido también la historia por un libro que me regaló de la familia, pero en fin. Solo deciros que es el número uno, que sí que también tiene mucha competencia de países asiáticos que hacen productos de inferior calidad, de muy inferior calidad, que las mejores paellas que hay en el mercado son las de él, y que luego este año y el año pasado, ya 3 años hace, gracias a un desarrollo suyo, el concurso de paellas de Sueca ya no se cocina en el suelo, que eso es un gran avance, sobre todo para la gente que venía de fuera, que no entendían cómo podíamos cocinar en el suelo un producto de tan gran calidad. Y bueno, dicho esto, todo tuyo, Miguel. Bueno, pues como ha dicho Paco, soy Toni García, vengo de la empresa Garcima de Alaquàs y somos la 3ª generación de fabricantes de paellas, del recipiente, que todos conocéis, y aparte pues fabricamos otro tipo de aparatos de cocción, y un poco mi exposición pues vamos a hablar de esto, ¿no? Un poco de lo que fabricamos. Agradecer la invitación. Os hablo una pequeña introducción de Garcima. Garcima es una empresa familiar valenciana, 100% capital valenciano, 100% alacuaseros de toda la vida. Actualmente estamos en 3ª generación y venimos de la fabricación artesanal de herramientas de labranza y de corte. Mis bisabuelos eran los herreros del pueblo, por decirlo de alguna forma, y poco a poco fuimos derivando hacia el menaje de cocina. La presentación está feta en valenciano, ¿vale? No, está en castellano. No, está en valenciano. Líder mundial. Lo primero que empezó a hacer lo primero que empezaron a hacer mis antepasados en el tema de la cocina fueron los hierros, los ferros y les tenalles de menechar les brases, de coger las brasas del fuego, y a partir de ahí se empezó con la fabricación manual de paellas. Vamos a hablar un poco de las diferentes calidades que hay. Yo voy a hablar, tú has contado una anécdota sobre nosotros, yo ahora voy a contar una anécdota tuya. Cuando las primeras veces que hablamos me decías, che, ¿por qué no hay paellas de acero inoxidable? Que la paella se robe ya. Y pues claro, llevamos haciendo paellas de acero inoxidable desde que prácticamente se inventó el acero inoxidable. O sea, que una cosa es lo que más se usa y lo que más nos gusta usar a la hora de cocinar la paella, y otra cosa es lo que verdaderamente los fabricantes estamos ofreciendo y lo que podemos ofrecer, pero por razones que ahora diremos, pues al final se elige más una cosa que otra, y al final es la gente, somos el público, somos el mercado los que regulamos un poco esto. Como introducción, redundar un poquito lo que hemos estado hablando antes. Hasta mediados del siglo XIX la industria metalúrgica no se desarrolla, y no se desarrolla el acero laminado, que es con lo que fabricamos las paellas de hoy en día. Las llamamos de hierro, pero el nombre técnico es acero. Tiene un componente prioritariamente es hierro, pero se llama, técnicamente es el acero. Después ya iniciado el siglo XX, la industria metalúrgica pues desarrolla otros materiales, como son el acero inoxidable, el aluminio, y las industrias químicas desarrollan los esmaltes, los recubrimientos, los teflones y todo esto que tenemos hoy en día y que nos ayuda a cocinar mejor, y que también nos podría ayudar a cocinar la paella, pero que muchas veces por gusto, por tradición, no nos atrevemos a utilizar. Como habéis visto, sí que hay algunos chefs que sí que lo utilizan para hacer el socarrat, para hacer la paella a la plancha. Entonces el tema de antiadherentes es porque tienen una paella con un buen antiadherente, luego lo queman y después lo sacan rápido y de una pieza. La paella de ferro, que es esta que teníamos ahora sí que está en Ben, o de acero, es una paella que tiene unas características, unos puntos positivos que son para fabricar, es un material dúctil, se puede trabajar muy fácilmente en frío, se puede moldear en frío,
el material, el acero, es económico, transmite muy bien el calor, es uno de los materiales que mejor transmite el calor y más uniformemente, y sobre todo yo creo que lo que más hace que triunfe esta paella y que se siga utilizando primordialmente es el tema del precio, ¿vale? Estas paellas, dependiendo del grosor que le queramos poner a la chapa, son más baratas o más caras. Nosotros tenemos una gama superior, que es la gama pata negra, que tiene el doble espesor que las paellas estándar. Las paellas estándar tienen un grosor que a lo largo de los años hemos considerado que ha sido el óptimo. Pero si alguien quiere una paella de más calidad, de mayor espesor, por cualquier razón, porque necesita más concentración de calor, porque necesita más durabilidad a condiciones de fuego muy fuerte durante largas horas de trabajo, pues tienen la gama de pata negra. La segunda calidad que hacemos, que tiene más éxito, es la paella esmaltada, la negra con puntitos, que dice mucha gente. Esto es simplemente un esmalte cerámico muy similar a la porcelana que, por ejemplo, se pone en los platos. La base del material es la misma, es el acero, el hierro, y se le pone este recubrimiento, que es un esmalte cerámico. Cuece a 850 grados en un horno durante una determinada cantidad, durante un determinado periodo de tiempo, y sale este acabado. ¿Qué le aporta el esmalte al acero? Prácticamente nada. Lo único que le aporta es evitar que se oxide y facilitar su limpieza. No es un antiadherente, no le quita sabor a la paella, sale el socarrat igual, y lo único que damos es esa mayor facilidad de limpieza y sobre todo protección contra la oxidación. Esto en exportación es en algunos países que son muy húmedos y que no tienen la costumbre de mantener la paella como la sabemos mantener aquí en Valencia, pues es un plus porque evita que la paella se oxide. Las paellas cuando se exportan, como todos podréis imaginar, pues en destino son bastante más caras. Entonces a veces hay que darle un pequeño valor añadido, y esta paella la da. Los puntos negativos o los puntos débiles que tiene el esmaltado es el tema de los golpes. Es sensible a los golpes, se portiña fácilmente, y muchas veces si no tenemos cuidado al cocinar, pues se pueden deteriorar fácilmente. Aparte de estos... Toni, sí. Hay un comentario que quisiera añadir sobre las paellas esmaltadas. ¿Tenéis comprobado si transmite el calor más o menos agresivamente que las de hierro sin esmaltar? No lo tenemos comprobado. La lógica nos lleva a pensar que la capa de esmalte lo que hace es homogeneizar el calor, es decir, evita los puntos calientes. El acero, donde le da la llama, posiblemente a la parte de dentro, en el punto donde da la llama, hay más temperatura. En el esmalte se iguala. Más difusora. Sí. El esmalte te hace una pequeña difusión del calor. Ten en cuenta que después también la chapa está cocida a 850 grados y el acero se templa. Tiene un ligero temple, lo cual también hace que la característica de la chapa se vuelva más resistente, un poco más resistente y más homogénea también para distribuir el calor. Pero el espesor es el mismo, la de hierro pulido, Sí. que la de esmaltada. Sí. Hay pata negra que no. pulida también, o sea... Esmaltada no, pata negra esmaltada no hay. La pata negra esmaltada no, la Sí, la calidad estándar la tenemos en los mismos espesores. Se trabajan los mismos espesores pensando en la productividad. Es que da la sensación que esta esmaltada, esta negra de puntitos blancos, Sí. tiene menos espesor que la de hierro pulido normal. ¿Se pesan menos o tienen algo? Esta va para exportación principalmente, la esmaltada, ¿verdad? Sí, porque yo por aquí no la veo mucho. Aquí no se ve mucho porque no se suele utilizar. El esmalte sí que es verdad que es lo que he dicho, te da un valor añadido, y cuando le dices a la gente a tus distribuidores, pues que el mantenimiento es más sencillo de cara al consumidor final, pues sí que la aceptan más. Después tenemos otras paellas de acero inoxidable,
que trabajamos los mismos espesores. El acero inoxidable, las ventajas que tiene, pues es que tiene un acabado que mantienes prácticamente una paella como nueva y que no tienes ni que hacer ningún trabajo de mantenimiento. No necesitas aceitarla y tal. Como puntos negativos, el acero inoxidable cuesta 3 veces más que el acero pulido, el acero laminado en frío normal, y tiene quizás menos buen conductor del calor que el hierro pulido, porque está tratado, porque lleva los minerales que hacen la aleación inoxidable son menos buenos conductores del calor. Y después también tiene, que aquí no lo he puesto, pero la experiencia nos dice de que es más fácil que se deforme cuando estás cocinando. Si se te va un poco el fuego, dejas un poquito la zona donde no tienes aceite, le pegas un poco fuego, es más fácil que se deforme, porque es un material más aleado, es más tenso, es más duro. Entonces, ante situaciones de fuego un poco descontroladas, puede deformarse con mayor facilidad. Esto es un hándicap muy importante porque es una paella mucho más cara. Entonces, mucha gente que dice, oye, esta paella es muy cara, se me ha doblado. ¿Cómo la has tratado en el fuego? Eso es un poco lo que desde fábrica a veces echamos un poco en falta de los usuarios finales, que creen que la paella es un artefacto prácticamente destructible. O sea, Mazinger Z estaba hecho de acero. La paella tiene que ser Mazinger Z, no puede morir, pues la paella se deforma, ¿vale? Muchas veces si no la tratamos bien. La vida útil de una paella. Todos tenemos en casa paellas de mi abuela. Paellas de mi abuela. Porque a nivel doméstico, yo creo que las paellas tienen una vida incalculable. A nivel profesional, lógicamente, cada ciertas temporadas tienes que cambiar tu parte de paellas. Las asas, los remaches se descuelgan, el fuego castiga mucho y son muchas paellas las que se hacen. Otros materiales que he incluido en la presentación pero que no se trabajan en paellas son el aluminio. Nosotros no fabricamos paellas de aluminio, aunque las podríamos fabricar, porque el aluminio es un material que, para ser resistente al fuego y para que no se deforme, tenemos que irnos a espesores muy, muy gruesos. Conduce muy bien el calor, posiblemente mejor que el acero, es más rápido, lo transmite también con mayor rapidez, pero es un material que es muy maleable, se deforma muy pronto y su aspecto, si no lo recubrimos con un antiadherente, es muy feo. Para presentarlo a la mesa, para que tenga una vistosidad, hemos hablado que la paella va a la mesa, eso nosotros lo tenemos en el ADN, nosotros hacemos las paellas para que desde que la gente las ve en la tienda se las imagine en su mesa, y eso nosotros lo tenemos aquí en la cabeza. Intentamos intentamos cuidar muy bien los acabados. Otra cosa es que después en la tienda se acumulen un día, otro día, y el tendero tenga la habilidad de ir mostrando siempre la paella con una buena vista. Toni, he visto en algunos restaurantes que sirven la paella y luego hay un protector todavía más estético de acero inoxidable. No sé si eso... ¿Eso es vuestro también? No, estos son proyectos que cada 2x3 se nos plantean, pero son proyectos que son muy artesanales, es decir, cada una de las personas que vienen o de los restaurantes que vienen, suelen ser restaurantes, pues requiere una especificación, ¿vale? Hace un par de semanas estuvieron con nosotros el equipo de Impaella de Quique da Costa y nos propusieron un prototipo de esto. Claro, les decimos, oye, pues si lo queréis para allá, pues no puede ser, tenemos que ver. Entonces posiblemente tomen una solución parecida a la que toma Rafa Margós en Les Bailetes, ¿vale? Que es poner una paella debajo. Pero bueno, están pensando. ¿Sabes a qué solución me refiero? A la Carmela. Sí, la conozco. Y eso es un recubrimiento como un protector. Eso es un artefacto de acero inoxidable para poner dentro de la paella, y creo que tienen algunos tamaños, pero tal y como lo tienen ellos, es también muy pesado y bueno, no sé si lo tienen, no creo que tengan el diseño patentado.
inventado de ninguna manera, pero bueno, son cosas que son cosas de ellos. Son diseños muy particulares y a nosotros la verdad pues la producción la tenemos muy estandarizada, fabricamos 1 millón de paellas al año, 500.000 paelleros, 800.000 sartenes, tenemos la producción muy estandarizada, entonces para estas cosas no digo que no las podamos hacer, también nos han llamado gente como Kiko Moya que hace la paella arroz al cuadrado, también nos han llamado muchos hosteleros pidiéndonos paellas cuadradas. Bueno, pues, sí las podemos hacer, pero ¿cuántas me vas a pedir? ¿Y esta última cómo se hará, que para mí es la mejor? ¿Cuál? La de hierro pesada. Ah, la de hierro fundido. Bueno, el hierro fundido es un material que, como podréis leer, pues conduce el calor muy homogéneamente, es muy pesado, es lo malo que tiene y es muy caro. Pero te dura 10 veces. Te dura toda la vida, pero si te vas a una paella de pata negra también te va a durar mucho. Si te vas a un espesor de 3 milímetros, que a partir del tamaño de 60 centímetros ponemos 3 milímetros, creo recordar, también te va a durar mucho. El hierro fundido tiene muchas cargas medioambientales las fábricas. O sea, aquí en España fundiciones quedan muy poquitas. Y que se dediquen a hacer homenaje, ninguna. Porque nosotros hasta hace medio año estábamos comprando otro producto que tenemos en hierro fundido, que son las planchas, y nos han echado patadas de la fundición. Porque dicen que no les sale cuenta, y las pagábamos bien pagadas. Pero bueno, estas cosas son así. Entonces las paellas, nosotros probamos hace muchos años unas de aluminio fundido, también muy gordo, bastante pesado, pero eran unos armatostes que nosotros no les vendimos bien. Terminamos saldándolas a un distribuidor en Alemania, que allí por lo visto se vendían para hacer raciones de Frankfurt a lo bestia. Bueno, esta es la imagen de una paella de acero inoxidable y vamos para adelante y pasamos a elementos de cocción. Al segundo apartado que tenía pensado hablar en la exposición, que era los aparatos de cocción. En un primer lugar está lo que hemos hablado antes, que presentamos para el concurso de Sueca, que son los paelleros o las barbacoas rústicas que le llamamos nosotros, que es un diseño del típico paellero a leña que se fabricaba, pero que le damos una utilidad haciéndole unas mejoras en su diseño para que se pueda cocinar poniendo dentro un paellero a gas y sirve de paraviento, o utilizando una parrilla pues para hacer una barbacoa. No tiene más misterio, lo tenemos en muchos tamaños para poder hacer hasta paellas de 90 centímetros que salen, pues, dependiendo del cocinero, entre 35 y 50 raciones de paella. Y después lo que más se ve de lo que fabricamos son los aros paelleros. Los tenemos en gama doméstica y en gama profesional. Son aparatos que son aros concéntricos. Si nos vamos a la foto, precisamente, exacto. Vale, eso lo tenéis, los conocéis todos. Esta es la gama doméstica. Los hay hasta de 3 aros para abarcar todos los tamaños de paella. Y pues bueno, funcionan con varias potencias. Podemos adaptarlos desde fábrica tanto para gas natural como para gas propano 50 milibares o gas butano. Y tenemos también en estos mismos modelos en gamas profesionales, con válvulas de seguridad para corte automático del gas cuando no detecta llama. Y bueno, esto es lo que cuesta muchas veces exportar, porque por desgracia las normativas en cada uno de los países de la Unión Europea son diferentes a nivel de conexiones, a nivel de presiones de gas, de tipo de gas, y nos está costando bastantes recursos, no solo dinerarios, sino también el informarnos, porque muchas veces no sabemos, cuando nos piden un paellero vamos a ciegas, a lo mejor nos piden un paellero en Doha o en Arabia Saudí o en algún país o en Brasil o en cualquier otro país, y no sabemos qué paellero mandar, no sabemos a qué presión hay que adaptarlo, a qué presión funcionan. Con Sueca también nos ha pasado en alguna ocasión que pues en Australia, por ejemplo, estábamos ahí, que si lo homologábamos, que si nos dejaban, que si no, y bueno, poco a poco nos vamos aprendiendo y poco a poco intentamos mejorar nuestra disponibilidad en este tipo de productos.
Y bueno, poco más había preparado, simplemente pues nada, daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta sobre este tipo de cosas u otros productos que para la cocina sepáis que podemos fabricar o tenéis alguna duda, pues aquí estoy a vuestra disposición. Otro comentario. Yo tenía varios también. Esos fogones que son planos, que tienen salidas a los dos lados, Sí. yo he observado que tienen una distancia desde el apoyo de la paella a la llama prácticamente la mitad que los de tubo redondo. ¿Eso está hecho ex profeso? Eso está hecho porque hemos podido hacerlo por el diseño del producto. Al salir la llama por el lateral hemos conseguido bajar las patas. Estos aparatos pasan una homologación y en el laboratorio cuando los prueban, si el recipiente está excesivamente cercano a la llama, se provoca un fallo en la combustión que se recoge en los análisis y no te lo homologan. Entonces cuando se homologaron en el año 95 y se homologaron en el 2003, intentamos mejorar esa distancia en los de tubo redondo, pero nos fue imposible. Y en los planos, que los homologamos en 2005, al tener la llama lateral, eso sí que nos permitió esa mejora de estar un poquito más abajo. A ver, es que tengo una diferencia de opinión. Lo que vosotros consideráis mejora es porque habéis conseguido ponerlo más cerca de la llama. Así nos lo han hecho saber Los técnicos, No, gente que nos decía que el comentario es que al estar más bajito se hace más manta de llama por todo el fondo de la paella y digamos que el fuego se reparte mejor. Vale. Mi opinión personal, ¿vale? No es con acritud, lo digo de cachondeo, ¿vale? Pero en las veces que he trabajado con este fogón y con los redondos a la vez, en clases de cocina, en un sitio que me han buscado para dar como a tantos, oye, ¿tú vendrías a enseñar a hacer arroces a otros sitios? Sí. Voy allí y me encuentro fogones de estos y fogones de los redondos. Entonces, hago 4 paellas idénticas, de 4 raciones cada una, hay 3 fogones de los que yo digo normales, de los de tubo redondo con agujeros arriba, y hay un fogón de estos. Y estoy haciendo un análisis de cocciones de 4 variedades distintas de arroces que tienen 4 distintas proporciones de caldo, de velocidad de fuego, de evaporación, de secado y de todo. Y entonces resulta que una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, cuando ya he hecho varias veces y me está pasando lo mismo y estoy cambiando los tipos de arroz, a ver, mañana voy a poner el que he puesto aquí, allá, el bomba lo voy a poner aquí, allá voy a poner el albufera, aquí voy a poner el JSL y aquí voy a poner el marisma. Cago en la leche, esta siempre se me pasa demasiado. Al día siguiente lo cambio otra vez y lo cambio y al final le he puesto el nombre de fogón asesino. Entonces cada vez que hago las paellas ahí en ese sitio con esos 4 fogones, digo 3 buenos y al asesino. Al asesino cuidado que le tenemos que bajar a la potencia. Nosotros le llamamos a esta gama la gama más gas, porque tiene más potencia. Ahí estamos. A iguales diámetros, ¿por qué tiene más potencia? Porque este diseño, la cámara de gas, el cuerpo, la cantidad de gas que le cabe dentro es mayor. Entonces le pudimos aumentar y le podemos sacar casi tira más calorías. Casi un 30% más. Entonces seca las paellas con menos tiempo, sí. Las quema más, o sea, ¿qué pasa? Que yo estoy enseñando y estoy dando unos parámetros, sí. Tantos minutos estará así, tantos minutos estará y el puto asesino ese no cumple los tiempos, tú. El desgraciado dice, míralo, ya se ha secado el caldo, pero la madre quema. Che, si todos los días estoy haciendo esto. Y nada, y acabo trayendo uno de casa redondo y ese lo escondo. Llego a la escuela y digo que me he traído un fogón, como el que he traído hoy aquí, de los redondos. Hoy he traído uno de los tuyos. Yo pienso lo mismo cuando veo las fotos estas, que son espectaculares y son muy bonitas. Y no, o sea, a veces lo pensamos, pero en realidad es así. Las fotos estas típicas que aparecen en los paelleros de leña, que está la paella ahí, la pobre ahí en el centro, está rodeada por un fuego que le sale por todos lados. Sí. Claro, yo cuando recibimos alguna reclamación, oye, se
se me ha doblado la paella, claro, yo me imagino esa paella con ese fuego y tal. Y también... Pero vacía. Vale. Quiero decir sin líquido. Sí. Es que la diferencia está que si hay líquido no se dobla. Pero durante el sofrito o cualquier... Bueno, un poco a lo que yo iba es a eso, ¿no? Que muchas veces pues te pasan cosas o ves fotos o ves cosas que dices, jolín, es que aquí se han pasado. Y con los paelleros más gas sí que es verdad que sacan un poco más de potencia y hasta que no le coges el truquillo, a mi madre le pasó en casa. Al final he cambiado los parámetros para ese modelo de paellero. A nosotros en casa también nos pasó, cuando le trajimos un paellero, pues las primeras paellas salían. Cuando doy una demostración de esas, digo, si utilizáis estos paelleros, tanta cantidad de caldo, tanta cantidad de arroz, según esta variedad, tanto tiempo, pim pam, pim pam. Y si utilizáis el asesino, entonces tenéis que aumentar un 30%. Es un buen nombre comercial. The Killer. The Killer. No, pero más gas, ¿vale? Le diré más gas a partir de ahora. El nombre es bonito, más gas. Más Yo gas. tenía un montón de preguntas para Tony, pero las he ido contestando sobre la marcha, pero alguna... ¿Alguna en el tintero? Sí, el peor enemigo de la paella. ¿Cuál es? El que lo compra y no sabe. El peor enemigo de la paella depende de la paella que tengas. Para la de hierro es la humedad, para la esmaltada son los golpes, para la de acero inoxidable posiblemente sea el exceso de fuego controlado. Ya. Y la de aluminio, ya te he dicho, nosotros no hacemos, pero las de aluminio es que se quedan muy feas cuando se potencia de Y el mercado, después yo me imagino que en la Comunidad Valenciana será el mercado más importante. Sí, el 90% de las ventas nosotros en España, nosotros actualmente estamos exportando casi un 30% de nuestra producción, ¿vale? Desde el 2005 que vino la crisis nosotros ya exportábamos, pero desde el 2005 el mercado aquí en España está saturado. Es complicado vender más paellas en España de las que se venden, entonces nosotros nos internacionalizamos. Ya habíamos dado unos pasitos, pero pusimos el énfasis en la exportación. Aquí en España, el 90% de las paellas que se venden en el litoral mediterráneo, desde Cádiz hasta Gerona. ¿Y fuera? Y fuera, Francia ha sido siempre el primer destino exportador para nosotros. Después el resto de Europa y desde hace 5 años esta parte de Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo mucho. En Japón tenemos una pequeña espinita, una estaca así grande, porque no encontramos a nadie que se anime a abrir porque hay mucha fama de que en Japón la paella y el japonés, yo sé por qué. pero no encontramos a nadie, no encontramos un distribuidor que se atreva a cargar un contenedor de paellas y irse a Japón a venderlas. Que yo te digo por qué. Porque metiste la cuchara y te vieron comer los japoneses. Hace unos años exportamos nosotros a Japón, tú sabes, la primera partida de paellas pata negra que se hizo era para una exportación de Japón. A consecuencia de aquello yo quería que se seguirían exportando, pero Yoshimuri Horasawa, que se llama este japonés, y es el único nombre que me sé en japonés y no se me olvidará en la puñetera vida, por el pelo que me tomó el tío este, montó un negociazo con un roulotte que lo va enganchado a un tractoret de 3.500 kilos, era una furgoneta, ha hecho un tráiler. Y el tráiler se despliega por los dos lados, como fuera la película esa de Robocop o de Soldado Universal, eso. Por un lado es un tablado flamenco y por el otro lado es una tienda. Subes a la tienda, pasas por dentro de la tienda y bajas, y cuando bajas está la caja. Tú vas cogiendo cosas allí y cuando bajas, pues ahí vendía las paellas esas, pero ha pasado a hacérselas él y vender y distribuir. Él, en Japón. A fabricarlas él en Japón. A fabricarlas. En Japón tienen industria de acero, sí. Sí, pero bueno, me parece una putada, sin acá. Pero no creo que las hagan en Japón, y creo que por lo que has apuntado tú, es que China Alguien se las hace. Es que China tiene una cosa. Ya, pero se las hará un chino, pero es igual, la cosa es que... Son cosas así, ¿no? Pero que hemos afotut nosotros, la mea, por ahí, ¿qué pasa? Yo- Yo digo, ahora vendré paellas a Japón, ahora resulta que no. Creo que estás metiendo el dedo porque como pasó con las parrillas, pasó con todas estas cosas de las tiendas de los bazares chinos donde vendían parrillas,
que además estaban hechas con acero y tal, que daba problemas para la salud. Era insano. Un galvanizado de estos raros. Hay que tener cuidado con las paellas raras, ¿no? Hay que tener, Sí, bueno. la calidad, ¿cómo se mide? La calidad de la paella se ajusta principalmente al espesor. O sea, ahí tampoco hay mucho más misterio que otro. Después el recubrimiento. El recubrimiento, si es un esmalte, hay que fijarse que sea la pieza fabricada en España, buscar el Made in Spain y cerciorarse de que está fabricado en España, porque no hay ninguna regulación sobre la comprobación de las calidades de todos estos tipos de recubrimientos. Lo mismo que con los antiadherentes. Los antiadherentes, pues bueno, en China se ponen, son de mucha calidad, dicen que son de mucha calidad, pero bueno, viene de todo. Y no hay es muy complicado. Ahora mismo el Instituto Tecnológico Metalmecánico, AIME, de Valencia, tiene un programa en marcha, pero va muy lento. Es decir, si tenemos que confiar en las administraciones para garantizar la calidad de los productos de menaje de China, vamos un poco lento, vamos un poco despacio. También hay peligro en los paelleros. Desde hace unos años a esta parte hay copias, pero vamos, fusiladas, no solo de nuestros paelleros, hay otros fabricantes aquí en Valencia que también fabrican paelleros y también se los están copiando. Y sobre todo son de origen turco y chino. ¿Qué podemos hacer contra eso? Hay algunos modelos que incluso que están homologados. O sea, a nosotros en concreto han cogido exactamente las mismas potencias que daban nuestros paelleros y que están reflejadas en la homologación, exactamente las mismas potencias están dando ellos. Eso es técnicamente imposible. Es técnicamente imposible que puedas reproducir tú el mismo ensayo de laboratorio que te ha dado una potencia de 11,4 kilovatios, que lo reproduzca otra vez y que vuelva a dar 11,4 kilovatios. Pues lo han cogido nuestro expediente y lo han fusilado, lo han llevado y lo han homologado tal cual. Entonces, hasta incluso hoy en día la homologación o el marcado CE, pues bueno, puede ser una cierta garantía de seguridad, pero yo os diría que buscaseis el fabricado en España. Aquí no solo somos nosotros los fabricantes, hay otras fábricas, en Onteniente hay una, en Benifallo hay otra, en Genesí hay otro fabricante, en Gandía está David Pardo de NT Gas, que también fabrican aquí en España y lo fabrican todo muy bien, son industriales, son otros modelos diferentes a estos, pero si queréis calidad y buscáis garantía, buscad el Made in Spain, sobre todo en los paelleros. Y en lo de las paellas, pues también buscad el Made in Spain, pero ahí sí que el coladero puede ser un poco mayor. No hay ningún problema de toxicidad con los aceros que puedan irradiar algún tipo de sustancia, ni no. Vamos a ver, el reglamento 1935 de la Unión Europea dice que lo único que no puedes hacer es que los metales en contacto con los alimentos cambien las propiedades organolépticas de los alimentos. Con el tema del acero, el acero es un material que está permitido. Se recomienda que no se use acero para cocinar alimentos ácidos. Pero claro, un alimento ácido... ¿Tomate? ¿Qué es? No, pero tú el tomate, a ver, lo que sofríes el tomate y con la grasa que está mezclado, al final de esa mezcla, se supone que a lo mejor que no hagas un sofrito solo de tomate ahí. Es lo único. Y al final en el acero, por las pruebas que nosotros hacemos todos los años análisis de migración de nuestros productos y son aptos todos los años. En el acero lo que migra en todo caso es hierro. El hierro está demostrado que es inocuo para el cuerpo humano en todos los estudios. Lo que pasa es que hay algunas normas que sí que están mirando de poner unos valores límite de referencia, simplemente para poder llegar a una regulación y hacer una guía una guía legal para los metales en contacto con los alimentos, pero todavía no está desarrollada. Tony, ¿la migración tiene algo que ver con el óxido? La migración, el óxido que se produce en las paellas suele ser superficial, es decir, el óxido va de fuera.
hacia adentro. Entonces Pero- lo eliminas. ¿Pero eso tiene que ver con la migración o no? No, la migración la comprueban haciendo hervir una solución de agua con ácido al 5% y estudian el residuo seco que se queda. Luego no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ¿Y el el óxido. Se óxido? supone que es que lo hacen para que saque los componentes del material, del acero, que saque verdaderamente los. Y el óxido no es insalubre. Insalubre. El óxido es insalubre en determinadas concentraciones. Vale. Después de fregarlo, no. No. Después de fregarlo no hay óxido. No, es que estoy hasta las narices y lo digo por eso y que quería ahora tener una certificación más clara de que cuando yo defiendo una paella de hierro de que no Sí, mata, sí, no mata. El otro día estábamos... Lo que pasa es lo que estoy diciendo. diciendo. Los técnicos de la Unión Europea en el tema de alimentación están buscando poner unos valores límite de referencia. ¿Para qué? Para poder hacer este tipo de estudios con una base. Porque entonces, claro, al hierro le están poniendo unos límites, están ahí discutiendo, pero vamos a ver si el hierro es inocuo, ¿qué límite le ponemos? Yo creo que tú te refieres al otro día a la conversación que teníamos con el paellero este de inglés, que estaba diciendo, no sé si estabas tú, me parece que sí, que estaba diciendo que las paellas de hierro, de cero, no le soltaban cierto sabor, le desprendían cierto tipo de sabor que lo detectaba él. Y yo le digo, ¿pero qué dices? Porque no estaba bien fregado. Bueno, No, es que la sensibilidad personal. Insistía en que él prefería utilizarla esmaltada, la paella esmaltada, y nosotros le decíamos, eso es de cobardes, más o menos. Sí, más o menos, pero decía que desprendía un sabor a hierro que él lo detectaba en la paella. Era un tío que era muchas paellas. Bueno, A ver, perdón, con este tema. Si las abuelas, que lo digo porque son la gente que más años puede haber estado comiendo paellas, ¿no? Detectan cuando van a casa de uno de los hijos o lo que sea, esta paella no las feta en ferro, esta paella las feta en esmalt, porque no té el sabor de la paella que toca. Si eso lo detecta una persona por degustación, quiere decir que hay un sabor que está en el hierro. Sí, Yo soy de los defensores de que ese sabor no debemos quitárselo a la paella valenciana. O sea, insistes en que hay que cocinar en hierro. En hierro, ni esmalte, ni inoxidable, ni nada. Yo también. Tiene que ser hierro y fregarla bien y mantenerla bien. Es parte del rito. sí, no, si pot ser, per als que vos diguen que si el ferro envenena o per si no sé, a veure, m'abuelo feia les paelles en bidons d'alquitrà. Bidons d'alquitrà que es gastaven, que es gastaven per a alquitranar les carreteres, les primeres màquines d'alquitranar. M'abuelo anava darrere de tots els carrers que alquitranaven i agarrava els bidons d'alquitrà. Feia una piràmide, un 7 o 8, i els botava a foc. Quan estaven ben cremats, els tiraven, els xelaven, els haurien, la xapa dels bidons d'alquitrà, que sabeu que és rugosa, la aplanaven a mà, d'ahir traien els discos i d'ahir feien les paelles. O sigui, si no s'han mort ja diverses generacions de persones que han mitjat paella en eixe ferro, quan se feien a mà, se feien així les paelles. El ferro en la postguerra se traia d'ahir, no n'hi havia ferro, no n'hi havia almacens de ferro. Una anécdota de més joveneta, una analítica y me van dir que tenía anemia. Entonces ma mare anava al metge i va dir, quina solució li donem? I el metge va dir, soles les espurnes que solta, se cuidarà. O sea, les que soltava no me van a dar ni pastillas ni res, me van a dir, soles en lo que solta, quan vostè cuine la paella, està solucionat. No, però... El metge de capçalera, Sí, no, de fet, en Estats Units, jo tinc estudis d'Estats Units que avalen aquesta teoria. També, de totes maneres, això és un argument boomerang, que jo dic, que això torna, perquè després els legisladors agarren aquest argument i diuen veuen com en ferro sí que migra i això no està bé, que els metalls que entren en contacte amb aliment migren i tal.
Per a limitar el ús d'això. Volvemos a... Sí, sí. Una manera correcta de pulgar las paellas. Ah, sí. Porque he visto cientos de A los ellas y yo lo hermanos hago de una Torres hay que manera explicárselo. Para... Purgar, pero curar la paella. Sí, para curar la paella. Bueno, nosotros siempre recomendamos lo mismo. Antes de usar, hervir con agua, porque las paellas de hierro salen de fábrica con un barniz para protegerlas de la oxidación mientras está en el almacén o mientras está en la tienda. Hervir 3 o 4 minutos con agua, un poco ¿Vinagre? mucho. ¿Un poquito? Vinagre, si la hierves no te va a hacer falta. Una vez la has hervido, este hervor y ese calentar la paella lo que te va a hacer es porque nosotros el barniz no lo ponemos con pistola, no lo pasamos de máquina, lo ponemos a mano. ¿Vale? Es una pulidora y ponemos simplemente Entonces el calor de hervir la paella te va a derretir el barniz, la friegas con agua y jabón, la secas, si no la vas a usar, aceite, papel y a guardar. ¿Y el vinagre y la sal? Porque he visto maneras... La sal yo... Hasta quemarlas, echar la sal. sal yo la recomendaría contrastes, si tienes... templarlas. La sal yo la recomendaría para depurar. Si tienes una paella que la has usado muchas veces, que no la has terminado de limpiar, que alguna vez se te ha quedado un poquito de limpiar mal, se te ha quedado algún rinconcito con restos de algo de alimento, con sal, por los remaches, con sal gorda, pones una buena cantidad de sal gorda y le frotas. Después desechas la sal. Pero no como primera vez. No. Nosotros por primera vez simplemente con un pequeño hervor y sobre todo si secarla y ponerle aceite si no la vas a usar. Entonces lo de los Es que después ya se va a curar ella sola. Es que Más veces la he cocinas- escuchado películas de 1000 formas que se abollan porque no le pusiste sal, porque la tienes que tener mucho la sal no hace tiempo. nada. Hervirla con Pulgarías. agua... con Cuarto agua. milenio. ¿Eh? Esto ya son cosas de cuarto milenio. La Es sal, hervirla con agua y vinagre y después darle sal para pulirla un poco, más o menos. es Como que la sal, primera vez, sí, como a mucho. ver, la sal lo único que te va a poner, sí que te va a hacer un pequeño pulido si quieres, pero es que ya viene pulida de fábrica, ese trabajo Claro, lo ahorramos. pues de la partida, va por la sal. Yo, ya se ha ido la familia, es muy curioso, habéis estado en el Alter, ¿habéis visto? Ahí está la familia del Alter. Yo he flipado cuando he ido allí y veo cómo limpian las paellas, es increíble. Con una pulidora por delante y por detrás, las dejan como una patena. O sea, quedan absolutamente, es una cosa... Pero tienen unas paellas gordísimas, grandes, muy gordas, que las tenéis muchos años, son de él, pero son enormes. Hay algunas que están allí De 70, de 80... Ahora, hi ha algunes paelles de les que tenim que eren de la comunió de mamari i van al foc totes les setmanes i funcionen. Nosaltres hemos alguna, o això és el que tu has comentat, que l'ansa se trenca, les la retires, però nosaltres les paelles les tenim... És impressionant. I a més estan totes brillants per el cul i per davant. O sigui, i estan totes penjades i dona un goig entrar en aquell paellero que és un dels espectacles, sempre que he mostrat alguna foto, de fet en lo de l'exposició de Piera, així el paellero en Don Pare. Se inventarem una espècie de màquina que és una pulidora. És una pulidora. Antigament els meus avis les netejaven en terra, ¿vale? Bueno, sabó de terreta y terra abrasiva para poder llevar la máscara del cul, Sí. ¿vale? Y después nosotros en el temps, en una pulidora, realment nos acoplaren Com unes de partes. cepillos aparísimos, van a fer uns cepillos com els que netegen els carrers, en uns tamanys, entonces claro, sí que es de verse un compresor de aire, nosaltres netgem el cepillo a 4.000 revolucions, no? És una passada. I les hicem com noves. És una Més passada. que no, diria jo. És una passada. I l'última pregunta, foradets, estos puntets que feu, per què? Això és una reminiscència de la fabricació artesanal de la paella. Actualment, la paella antigament se feia martellades per donar-li certa curvatura en el fondo, perquè la flama quan actua choca en el fondo y si no está bombat, entonces abomba la paella. Si está un poquet còncavo, la paella choca i abre. I per fer aquest abombament abans se feia a martell. O sea, començava des del centre de la paella en forma d'espiral a pegar-li colpets. Tec, 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 i així no se feia el cul. Entonces, la reminiscència de fer aquest picat artesanal el mantenim, òbviament ara ho fem en una màquina que li pega un colp i li queda tot xerrada. Però és simplement imatge.
I com distingir les vostres? Tenien l'ansa era... Les nostres paelles, principalment les teniu que distingir per la marca. La nostra marca és la Ideal, els foguers són Garcima i les anses sí que són roges, però bueno, això en el moment en què qualsevol altre fabricant se fique les anses roges, ja l'ha colat. Però vamos, que avui en dia paelles se'n fabriquen més en la Comunitat Valenciana. Nosaltres tenim més o menys certa relació amb tots els fabricants, són més o menys bones i podeu confiar també en ells, tampoc és una cosa. Vicente. Quin és el tamany més gran en ferro? 1,50 metres. Són les de... Tenen 6 anses. No, les de 300 persones? Això ja... Ahí pots cuinar, me pareix que nosaltres tenim ficar fins a 250 persones en el catàleg. Són de 6 anses, fan 1,50 metres i... En Estados Unidos vale $2.000. $2.000. ¿Pagaste por una paella? No la pagué porque valía $2.000. Me pedían $2.000. Antonio, la més gran és la de 20 metres. La Garcima de 1,5 metres. Home, la de 1.000 metres me pareix que està navegant per ahí per l'oceano a trossos, perquè això ho gastaren per fer barcos després, me pareix. Se ho emportaren a Sevilla, desmuntar i al final se'l queda... La de Madrid també la feu vosaltres? No, la de Madrid no. No me digues. Ah, no, jo creia que sí. La de Madrid la feu... És que no me'n recordo del nom. Una d'allí? Sí, una enginyeria d'allí. Un ferrer de Madrid? Sí, bueno, un ferrer. Un ferrer prova. Bueno, señores, ¿alguna pregunta? Antonio, sí. No la vendía $2.000. No cal que calci, no cal que calci. El distribuidor allí. Desgraciar lo millor allá te costa menos $2.000. Pero es que la de 1,5 metres no cabía, no sé qué problema había con el contenedor. Había algún problema. Pedían muchas tasas. Senyor Antonio García, d'entrada tinc que felicitar perquè estàs produint un producte de molta categoria i que fa cap arreu de tot el món. Jo d'entrada ens diria a tots els cuiners i professionals de la paella que quan anen a comprar una paella que miraren producida en València, per a que l'economia reinvertisca en el nostre voltant. Ixa primera. Segon, així tots som valencians. Te tinc que recriminar estar parlant el castellà. No estic enamorat de la meva terra. I per culpa d'aquestes coses som menimpots. Així crec que hi ha una persona o dos que potser no sap parlar el valencià. Però entendre ho entenem. Entonces, te demano per favor que aquestes reunions del Congrés de la Paella i en valencià, en valencià. Sentint-ho molt, te dic que dir que, per desgràcia, som la diferència de l'amor a la nostra terra. Jo soc un enamorat de defendre la nostra cultura i la nostra llengua, a capa i espada. Ho tinc que dir sempre. Perdona si en algo t'ho fet. No, l'únic que te vull dir, per compensar un poquet, jo la presentació la tenia feta en castellà i l'he traduït al valencià. El que passa és que en començar el discurs hem començat en castellà i la veritat és que no l'hem canviat, però ho accepte i si Wikipaella o qualsevol organització té la deferència de tornar-nos a convidar, intentarem fer-ho en valencià, per suposo. Perdona, jo l'únic que li acceptaré que no em parla valencià és Estalmi. Perquè, ja t'he dit que és xocotet però molt gran, molt gran. Entonces, encara que ha viscut tota la vida sin València, el valencià no sap parlar-lo. Però quan jo veig una persona que sí que sap parlar-lo i per deferència se posa al castellà, no poden dir visca València o hay que defender el valenciano si no se parla el valencià. Correcte? Disculpeu per... Perdó, sí. No, només una qüestió, una pregunta. Fa un parell d'anys va eixir un destarifo en premsa, que suposo que llegeries, així li van donar molt de bombo, que deia el paello. I era una paella allargar... Sí, ho conec perfectament.
Qui va ser el d'Estrellatar que li se va Pues es un chic més o menos de la meva edat que tingué la idea de fer paelles en formes, està intentant comercialitzar-les i de fet me compra a mi les paelles, els cascos. Però no t'ha demanat que el facis tu, perquè una paella llarga... M'ha demanat que ho faci jo, m'ho ha demanat que ho faci jo, però jo, com he dit abans, tenim la producció molt estandarditzada i per a nosaltres és increïble, és impossible. Però jo crec que entra un poquet en el que estàvem parlant antes, també tindríem un poquet que llevar-se aquest estereotipo d'ahí. Si per lo que siga, és que me fa una cosa molt bonica, per exemple, és una paella en un cor. Jo és que m'estic plantejant comprar-li 50 per a regalar-me. La paella decorada, la gente demanda mensajero paellas decoradas. Y las paellas el paellero de ja colores. ho fas a foc o ho fas en el però que te vull dir jo que sí que la primera idea és un testarifo, però bueno, nosotros desde la empresa estem intentant ajudar-le el més possible, és a dir, si a ell li feien falta 10 paelles per a fer un paello aixina de gran, perquè ell agarrava, les comprava, les destrossa, les solda i tal, doncs jo ens vam posar a la sala de disposició i li vaig dir David, si te'n fan falta, així estem nosaltres, si vols 1, 2, 3, 4, les que te facin falta, no fa falta que vagis a la tenda a comprar-la a preu de venda públic, vine a fàbrica i jo te venc el casco a uns preus molt més econòmics. Clar, el problema és que ell ho fa, és que aquesta producció és molt limitada. I ell el que està fent és que en les paelles que ja té fetes me pareix que està fent exhibicions gastronòmiques, cuinant-les i... Jo vaig estar en ella en el mercat de Girós, que va concursar en una paella en forma de cor, però també havia fet lo de la paella allargada perquè així menjaven tots més còmodament, era el claim, el que eixia allí en el reportatge. Jo li vaig fer un reportatge que li pegava per tots els puestos, perquè a més era impossible per tot el tema dels paelleros i com era la difusió no hi havia paelleros per fer la llenya. Era a l'hora del servei, però és el que diu també Raúl, lo del garnish i lo de la decoració, i són coses que també ens ajudarien a arribar més lluny i a fer, com que la paella evoluciona i fa coses, però són coses que de lògica no poden anar a ningú puesto. Jo parlo de memòria, però possiblement el principal hàndicap el tinc ell mateixa perquè ha registrat alguna patent de disseny. Aleshores, si algú... Clar, ells per exemple quan vingueren a nosaltres a proposar-nos fer la paella, quan me digué que aquesta paella tenia una llicència, jo li vaig dir, doncs mira, més difícil ho poses. Si ara jo vull comercialitzar aquesta paella a nivell industrial, què tinc que fer? Pagar-te un royalty? Estàs complicant les coses. És una paella, és que és un tros de ferro. És que... La paella la intentaren, els de Paella d'Or, des de la paella congelada, intentaren patentar-la quan tragueren la paella congelada. I a nosaltres ens arriba una notificació del nostre agent de patents que n'hi havia un que estava intentant patentar un recipiente bajo metálico con 2 asas para cocinar la paella. I els vaig dir, escolta, això va anar pagant. No te preocupes que no saldrá adelante. No es que això és com patentar el botijo. Paella d'Or. El catalán. Claro, Paella d'Or. Ese que has dit paellador, ese es el de... Sí. No. El de Igualada, paellador, Sí. fabricant d'Igualada. Quan tragué les paelles, intentar patentar el recipient. I per què no fas paelles en un forat al mig i les dents? La meva sogra la compraria, ella tindria que posar el dit allí perquè no s'escapés. Bueno, interessantíssim, i a més la pregunta esta, però crec, si no voleu, ja portem una jornada i jo crec que bueno, si no hi ha ninguna pregunta més, hi ha pa molt, però hem pres bona nota de totes les coses que hem dit aquí. Pensem també que se deixen moltes coses, però crec que ha sigut una jornada on hem començat en una científica parlant de la paella, de la falta de mètode científic que n'hi ha en el món de la paella, que sí que hi ha ingredients i s'han estudiat coses, però la paella en el seu conjunt no té mètode científic. L'única persona que conec és Juan Carlos, que està prenent nota de tot
i tot ho té, però ho té tot rebolicat i caldria posar molt d'ordre en tot el treball que ha fet este home, com les coses valencianes sempre les fem de calgot i mos ixen bé, la paella mos isque bé, l'esparmellà també mos isque bé, la fideuà també que la fem en paella mos isque bé. La paella serveix per fer els esmorzars, per portar-se al camp i per fer les coses ràpidament, perquè amb molt poca energia calorífica se fan les coses ràpidament i això és una eina gastronòmica impressionant. Mos falta fondària allà, mos falta fondària pels gazpachos. Sí, hi ha paelles fortes, però la parisien o la gazpachera és altra cosa, no? Sí, però, home, en xocotetes cantitatis te parle de 4 cents que tinguin que fer. Va fer una colla molt gran. Però bueno, hem tret moltes, i jo he pres nota de tot, passaré un informe interessant, les presentacions les posarem totes a l'abast de tots perquè les tingueu en Wikipaella i moltíssimes gràcies per la vostra acollida, per estar així aguantant tota la